Bueno, pues muchas gracias y además me parece, obviamente estamos en el mejor sitio para hablar de este libro, para hablar con Eduardo Sacheri, para hablar de tu obra y una vez situado todo lo que ya nos han explicado sobre Demasiado Lejos, de dónde viene, hay algo interesante también en este díptico y en cómo se ha ido publicando a un lado y a otro del charco, que también podremos hablar ahora. Pero a mí me interesa mucho lo que acabas de explicar, ¿no? Lo que acabas de explicar, esta vertiente de historiador que tú tienes, que está en toda tu obra, de algún modo, ese revisar, ese mirar la historia a través de esos personajes, nunca mejor dicho, anónimos, porque a mí me interesa mucho por qué, en qué momento decides que vas a contar las Malvinas, pero igual que estás haciendo ahora un repaso de la historia de Argentina como historiador, como un ensayo, ¿en qué momento dices voy a explorar esta historia, pero lo voy a hacer a través de personajes anónimos? ¿Por qué hacerlo como novelista, no como historiador? Ah, mm, yo creo que mm, son dos cosas muy diferentes entre sí, historia y literatura, pero son dos cosas que me gustan mucho y creo que son dos maneras de encontrar sentido a quienes somos, ni más ni menos. Me parece que la literatura, entre otro montón de cosas que hace eso. Sí, bueno, a ver, ¿qué hago acá? Ujú. ¿Quién soy? ¿Quiénes son los demás? ¿Cómo llegamos a este sitio? Y la historia se interroga de manera científica sobre lo mismo. Eh, y me sucede en esta etapa de mi vida que al momento de interrogarme sobre todo sobre la sociedad, sea tanto argentina o en general, me llama la atención cómo hablamos mucho de algunas cosas y hablamos muy poco de otras. Sobre todo me interesa detenerme en aquellas cosas que no hablamos. Eh, Eso es lo que más curiosidad me despierta. Y puntualmente la guerra de Malvinas es algo de lo que hablamos poco en Argentina. Mientras las Malvinas en sí nos interesan Ujú, mucho, ujú. hoy todavía nos interesan mucho y las Malvinas están absolutamente presentes en nuestra mitología nacional, la guerra no. Y, y me parece que la literatura es un modo más amable, no es riguroso, es una ficción, entonces es como una invitación a pensar respecto de algo, a pensar lo que cada uno quiera. Ujú. En un ensayo te estoy dando una versión que pretendo compartir con vos. En la literatura no. En la literatura es traerte gente, soltar gente entre nosotros viviendo, viviendo en ese contexto o con esos o en esos parámetros Ujú. y que cada uno se lleve de ahí lo que quiera. Tú tenías 14 años, aquel 12 de abril de 1982, y digamos que tú estabas en aquel bando mayoritario que era el Absolutamente. del optimismo, el de verlo, bueno, no sé si incluso no verlo, mejor dicho, ¿no? De no poder ni imaginar que era aquello de la guerra. ¿En qué momento, desde los 14 años hasta este momento, decides que vas a escribir sobre las Malvinas? ¿Es algo que ha estado ahí siempre de algún modo, aunque tú no lo supieras? Yo te diría que lo que estuvo siempre fue la conciencia del error, que no es lo mismo que la decisión de escribir. Eh, yo recuerdo mucho, es un recuerdo muy vivido, estar haciendo las compras, ir, yo supongo que aquí dirían al colmado, estar en la fila con dos señoras, un jubilado, y verlos a todos hablando de aviones Harrier ingleses, misiles Exocet, despliegue de fuerzas de infantería, como si todos fuéramos expertos, con un enorme compromiso y al mismo tiempo una enorme disociación, como si ahí estaba la guerra, ahí estaba la Argentina jugándose la guerra, pero al mismo tiempo fue una guerra sin muertos y sin sufrimiento, porque era una guerra que no la veíamos, solo nos la narraban
muy sucintamente. Y recuerdo también a partir del 15 de junio, la rendición de Argentina es el 14 de junio, nadie dijo nada más. Y yo recuerdo a mis 14 pero ¿por qué no hablamos más Ujú, aún de nuestra derrota? Aún de qué pasó con los aviones Harry y los misiles Exocet y las fuerzas de infantería. Fui comprendiendo que nos habíamos situado en un muy mal lugar, que nos habíamos dejado llevar por un entusiasmo eventualmente pueril, bueno, y, y creo que son cosas con las que uno carga y no está ni bien, iba a decir no está ni bien ni mal. Bueno, está mal, sí, pero bueno, todos tenemos derecho a equivocarnos. ujú. Lo que creo que no está tan bien es que no hablemos de nuestras equivocaciones. En ese sentido, bueno, podemos comparar un poco con lo que hemos hecho nosotros con nuestra guerra civil, ¿no? Lo que nos ha costado también al ser un tema que hemos esquivado, que ya hemos llegado de lleno, que aún así sigue siendo polémico, que sigue suscitando emociones. En el caso de Malvinas, cuando tú decías que te vas a poner a escribir este libro, ¿cómo es el ambiente en Argentina para hablar de este tema? Es decir, ¿has abierto un tema con estos libros? No pretendo tanto, creo que hay poca ficción sobre Malvinas. Hay mucho estudio más académico, pero hay, digo, bueno, a ver, naturalmente soy lector, me interesa el tema, digo, bueno, a ver, ¿qué novela, cuántas novelas hay que hayan sido más o menos masivas? Los Pichiciegos de Ujú, Fouil, Las Islas de Gamerro, alguna novela de Lawrence, alguna novela de Coan, estoy nombrando 4 o 5 autores, fin. ujú, Y bueno, a ver, cine. Argentina produce mucho cine sobre Argentina. Los chicos de la guerra, una película de Bebé Camín del año 85, es decir, hecha muy ujú, encima, enseguida la guerra. Iluminados por el fuego de Tristán Bauer, 2006-2007. Y películas masivas que cientos de miles de personas hayan visto en el cine, fin. De, es que hay más, pero mucho menos masiva en cuanto al impacto público. Eh, pero me refiero a esta cosa de una sociedad tampoco demasiado interesada en revisarlo desde ese punto de vista. Entonces, eh, claro, me tuve que poner a leer mucho, sobre todo para despegar mi memoria, ujú, porque la memoria no es la historia. ujú, Todo el tiempo me la paso diciendo lo mismo como profesor de historia. La memoria es algo muy valioso, pero no es la historia. ujú. Entonces, si yo me hubiera planteado construir la novela desde, o las novelas desde mis recuerdos, hubiera sido eso, memoria, sentimental, subjetiva, personal, caótica, inorgánica, y creo que esto merecía entender lo más posible el contexto histórico, lo más objetivo que se pudiese, y plantar personajes ficticios sobre ese horizonte objetivo. Eso te costó mucho, encontrar los personajes que iban a protagonizar esta historia, cómo dibujarlos, qué traje ponerles después de todo lo que habías leído, ¿no? Porque supongo que cada personaje tiene mucho de muchas cosas que leíste, ¿no? Sí, sobre todo en Demasiado Lejos, en esta Ujú, novela, había un problema tanto para los lectores argentinos como para los lectores no argentinos. Para los lectores argentinos jóvenes, la guerra de Malvinas es un misterio en el pasado, y para los lectores no argentinos, naturalmente es un tema muy ajeno. Entonces yo necesitaba, entre comillas, brindar mucha información, pero es un problema brindar información mm, en una novela. mm, Porque cuando vos informás, la trama se pincha. ujú. Bueno, es una explicación medio doméstica, pero espero que nos entendamos. Hemos hecho Eh, bizcocho, ¿no? claro, es como abrir la puerta del horno y Mm, entonces las diferentes esferas de mm, personajes tienen que ver en parte con facilitarte información
pero que al mismo tiempo está al servicio de la trama. Ujú, Entonces, por ejemplo, hay 4 tipos que discuten en un bar, pero discuten a partir de lo que leen en los diarios y escuchan en la radio. ujú, Entonces eso a mí me permite compartirte lo que discute la opinión pública a lo largo de esos 3 meses, sin decirte, esto es lo que titulan ujú, los diarios. ujú, O hay una empleada del Servicio Exterior argentino que no es un general del ejército, es alguien que sí sabe de diplomacia y se ha formado como tal, y entonces puede compartir los vericuetos de la discusión diplomática en Naciones Unidas, etcétera, pero en su vida, pero desde su vida ujú, cotidiana, ¿no? ujú, Desde, eh, o un militar que está muy involucrado en el aparato propagandístico de la dictadura, que a mí me permite compartir con el lector qué iba diciendo día por día la dictadura, cómo iba narrando y construyendo una narrativa para toda la sociedad. Eh, y luego las familias de los soldados, que son como los disidentes de esta mayoría, de este entusiasmo generalizado, ujú. porque sí, todo muy lindo, recuperamos las Malvinas, pero está, Pero el que la mi recupera es mi novio está hijo, allá. ¿no? O el que Claro, o sí. sea, mi hijo, mi novio, mi Ujú, hermano está allá. ujú, Eh, que yo recuerdo en mi propia escuela, mm, la que eran los chicos que tenían hermanos, eran los únicos que tenían la cara distinta, la expresión diferente, que eran apenas un puñadito, pero no compartían esa cosa festiva, militante, triunfal, que en general tenía la sociedad. te iba a decir, y patriótica, ¿no? Que también nos hace reflexionar sobre qué es la patria. Y tiene esa cosa mágica y peligrosa. En todos nosotros hay un peligro, hay una promesa, pero como toda cosa humana, hay un peligro. Esto de estamos de acuerdo, somos una hermandad, Mm, él es el enemigo, mm, no nosotros. Nosotros somos puros, nosotros somos buenos, nosotros tenemos razón. Bueno, y es lo que decía antes Carolina, eso se puede aplicar a cualquier país, a cualquier momento y a cualquier causa. mm, Y esto de, pero la nación tiene ese atractivo adicional en nuestros tiempos. mm. Dentro de 2 semanas, de manera muy pacífica, nos vamos a poner en fútbol, nos vamos a vestir de bandera. Y ahí Ujú, se acabaron los clubes, y los clubes ricos, y los clubes pobres, y los clubes europeos, y, y todos vamos a ponernos muy nacionalistas. ujú, ujú. Pero bueno, No, iba a dejar el tema del fútbol para, para más adelante, pero bueno, ya lo has introducido tú también, porque ¿qué papel juega el fútbol en este libro, en esta guerra, teniendo en cuenta que mira, fue el año del Mundial? eh, poco en estos libros, pero sí, eh, y está muy documentado. El Mundial de España, de hecho, comienza el día anterior a que se rinda Argentina. El domingo 13 de junio del 82 empieza con Argentina, campeón defensor, jugando y perdiendo contra Bélgica 1-0. La sociedad argentina ese día se paralizó a ver el partido. Es decir, y llamativamente los soldados que están esperando el último ataque británico, ya eh, por cómo se da el avance británico, están en las afueras de la capital. La noche anterior han tomado las alturas cercanas, con lo cual está todo definido, pero todavía quedará un último ataque. Y los que disponen de una radio portátil se juntan en las trincheras a escuchar el partido. Digo, y uno piensa, ¿cómo un soldado que se jugó la vida antenoche y Ujú, se la volverá a jugar esta noche, tiene tiempo, cabeza, ganas o algo para escuchar un partido de fútbol? Pero en algunos testimonios vos te encontrás con que dicen, bueno, era un poco de normalidad. ujú, ujú. Era la única manera de sentirme una persona normal que quiere saber cómo le va a Argentina en el Mundial. Ujú.
Esta es la... Son dos novelas, pero quizá nos puedes explicar también ese proceso, ¿no? Si esta es Sí, la no novela... era la idea. Las dos novelas es producto de un error. Eh, yo soy muy de planificar los libros. A diferencia Es que de, este libro, si no lo planificas, no sale. no sé, pero viste, hay autores, seguramente ustedes conocerán autores que dicen, me levanté una mañana y me puse a escribir una novela, o se me ocurrió una frase inicial Ujú, y funciona, o le funciona a esa gente, a mí no me funciona. Pero en mi plan, yo quería hacer una novela que abarcase desde el 2 de abril al 20 de junio del 82. Digo 20 de junio, que es cuando vuelven las tropas derrotadas. Los británicos se apresuran, muy rápidamente devuelven a los soldados a la costa argentina y los soldados regresan a Buenos Aires. Eh, y quería hacer esa cosa así como de carrusel de ujú, puntos de vista entre los del bar, las familias y los soldados en las islas. Y así fui escribiendo, planifiqué la novela, armé los personajes, y así la fui escribiendo casi día por día, 2 de abril, 4 de abril, 6 de abril, 8 de abril, 12 o 13 de abril, mis soldados se van a las islas. Y ahí me paralizo en la escritura, que no me suele pasar. Es decir, yo me paralizo un montón de veces cuando estoy como dibujando los planos. Pero una vez que ya los planos están, es como decir, me pongo a construir. Entonces ya tengo los materiales y empiezo. Y acá, hasta que me di cuenta que la clave de esta novela, de Demasiado Lejos, es decir, de los personajes de Buenos Aires, es que no entienden nada. Creen entender y no entienden. Pero mezclar en la misma novela, que en el capítulo 35 los personajes del bar están especulando con una victoria militar y en el capítulo 36 el teniente les autoriza a los soldados a ir a cazar una oveja para comer y después en el siguiente capítulo me parecía demasiado contrastante. Entonces pensé, no, son dos novelas. Una son los soldados viviendo la guerra y la otra es lo que pensábamos en el continente, que así es como nos gusta llamar, ujú. porque es delicado esto, decir Argentina, porque las islas también son Argentina, o no, o bueno, ese es el barullo que tenemos, no sé si la palabra barullo, Sí, 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 eh, y por eso terminaron siendo dos novelas que de todos modos no solo se pueden leer de manera independiente, sino, total. bueno, sobre todo pueden no leerse, eso es importante, pero en todo caso uno puede leer una. Y de hecho aquí en España salieron en el orden inverso como salieron en toda América Latina. Sí. Porque en América Latina, en Argentina y en todo el resto salió primero Demasiado Lejos, Ujú. o sea, la guerra urbana y luego la bélica, la de las islas. Y aquí fue al revés y funciona eventualmente. En todo caso, uno puede encontrar algunos guiños, Ujú. pero son guiños minúsculos para quien lea las dos novelas. Puede encontrarse, eh, no sé, en esta novela a Magalí, que es la hermana de un soldado y la novia del otro, atendiendo un llamado telefónico que le hace su novio secreto desde las islas. Pero no sabemos qué le dice. Lo que le dice está en la otra. Son ese tipo de estupideces que a mí como lector me encanta encontrar. Yo creo que nos gusta a Entonces todos me eso. gusta Claro. sembrar alguna cosa así, si puedo, y esto se prestaba. Claro, yo te decía también que ha tenido, no sé si es la novela que, aunque sea técnicamente más compleja, la que te has enfrentado en este sentido, En por este todo. sentido puede ser, pese a todas las revisiones que hice yo y mis editoras, hay un momento en que las hermanas de uno de los ¿Estás soldados, segura de en que una novela se estás segura llaman que de lo un quieres modo, contar? ¿eh? ¿Seguro que lo quieres contar? Estamos en familia. Eh, son personajes muy secundarios. Y a veces pasa que uno les cambia los nombres a Mm, los personajes mm, hasta que se decide por unos nombres, o a mí me pasa al menos. mm. Y luego corrige y unifica. Bueno, hay una hermana que en una novela se llama Cecilia
y en la otra novela se llama de otro modo y me lo hicieron notar en las redes y tienen razón. Ah, qué bueno eso que te... Pero no, en realidad la complejidad creo que radicaba sobre todo en esta cosa más de investigación histórica Mm, y en la otra, la investigación sobre historia militar, que es un tema que no sé a ustedes, pero a mí es un tema que es muy ajeno ujú, en principio. O sea, ujú, tuve que estudiar mucho de armamento, ujú. que es, eh, por ejemplo, Sí. para entender cómo es un ataque o una defensa de Mm. soldados de infantería. Y con respecto a cómo se vivió, cómo lo vivieron los soldados, ¿a qué documentación recurriste? ¿Hay cartas? ¿Hay qué hay? ¿Qué hay? Mira, a diferencia de lo que decía yo de la ficción, cualquier cantidad de soldados en algún momento de sus vidas dijeron, voy a escribir mis memorias. No sé escribir, pero lo voy a escribir y voy a pagarme La la edición. impresión de 200 ejemplares y se los voy a regalar a mi gente. Y claro, eso está dando vueltas en las librerías o por internet uno lo puede comprar. Y hay también un montón de entrevistas en YouTube Mm, de vos sos veterano de guerra mm, y nos invitás a distintos veteranos a que contemos nuestra experiencia. mm, Me convertí en un mm, verdadero experto, voy a haber visto 200 entrevistas y comprado como 50 de estos libros mm, y después empezás a encontrar regularidades, que es lo que más te sirve, de decir, por detrás de la experiencia personal del soldado tal, a estos los autorizaron a ir a cazar ovejas. A estos, cuando cazaban ovejas, los castigaban. Ah, a ver, ¿qué diferencia hay acá? Acá hay unos jefes de un modo y unos jefes de otro modo. O, eh, o los testimonios de lugares, partes del frente donde apenas se combatió o donde se combatió encarnizadamente. Y las razones. Es muy interesante. Eso se va un poco de esta novela, pero bueno, las dos novelas van al mismo. Eh, es muy interesante ver cómo esos soldados que van por la patria, hablamos esto de la patria, al final la patria son los 10 tipos de alrededor. Eso es muy llamativo, esto de por qué fulano sale de la trinchera y pelea en el medio de la noche. Porque escucha que los de al lado están haciéndolo. mm, Dice, no me puedo quedar adentro. Del mismo modo que otros dicen, no, no salgo, ujú, me van a matar. ujú, Yo no soy quien. O con estos personajes está el enfervorizado patriota desatado y está el escéptico que dice esto es un montaje de la dictadura, no se entusiasmen. mm. Esto que acabas de decir es una de las paradojas de este conflicto Está y lleno es, de paradojas. bueno, el hecho de que si no hubiera sido quizá por esta guerra, no hubiera llegado la democracia, no hubiera Por lo caído. menos no a esa velocidad Mm, y con los militares en una posición de tanta fragilidad, porque eh, los militares pretenden utilizar eh, la recuperación de las Malvinas sin pensar que se van a la guerra como una herramienta de fortalecimiento y lo consiguen mientras no se produzca la derrota. ujú, Pero claro, la derrota precipita poco menos que el abandono del gobierno por parte de los militares. Cuidado, todavía estarán un año y medio más, ujú, pero renuncia Galtieri, que es el militar, y ya Viñone, que es el último general presidente, tiene que preparar la recuperación democrática. Entonces, algo rotundamente doloroso, como es la derrota, al mismo tiempo alumbra el ciclo democrático que se inició en el 83 y sigue hasta hoy. ujú. Al principio de las novelas tú explicas y dices, bueno, todo esto, todo lo que hay ahí real es casi, bueno, ¿cómo decir? Un accidente, o sea, bueno, pues porque lo que es real, pero que no hay que tomarse nada, eso como Todos un los libro de historia. personajes son ficticios. Exacto, pero claro, están en los sitios, están en los ¿Sí? lugares, todo está basado en esto. ¿Tú crees que se puede entender mejor la historia a partir de la ficción que a través del ensayo? Esto es peliagudo, lo sé, porque tú eres historiador, pero Yo claro, creo que también eres novelista. complementa.
Yo creo que complementa con otra amabilidad, con otro juego, con otra libertad. La historia pretende ser rigurosa, entonces ahí no hay margen, no hay tanto margen. La literatura te invita, te acompaña, te sugiere. En todo caso te deja pensando y en el mejor de los casos, a lo mejor te deja ávida de seguir buscando información. O sea, lo que más me gusta que pasa con estas novelas es, me puse a pensar, fuera de la Argentina, en el conflicto de mi país con... Ujú, Buenísimo. ujú, Si fuera un ensayo no lo lograría, ujú. porque hablaría de la guerra de las Malvinas en la Argentina. En ese sentido, me parece que es una de las tantas virtudes de la literatura. Pero que quizás No sí, de esta literatura, de la literatura. está también, pero que quizá a través de estos personajes, al poder, a través de la literatura, entenderlos emocionalmente, que nos entren como más directos, sí que podemos entender más sobre la guerra, eh, que si Es estuviéramos que, leyendo un es que, es ensayo, que, ¿no? es que la literatura siempre trata de personas, más que de procesos o de categorías, o bueno, a la literatura que a muchos nos gusta, Mm, ujú. es de personas. ¿Y la Entonces, historia? Ujú, de otro modo más abstracto, más analítico, más general, más de procesos, más de estructuras. En cambio, acá son personas que están viviendo y equivocándose, o sea, como nosotros, y, y- y- y sometidas a fuerzas que son mucho más fuertes que ellos, no solo de las decisiones del gobierno, sino las decisiones de todo lo que están alrededor. ujú, Es muy difícil si de repente todos deciden subir corriendo la escalera sin que haya una amenaza real de nada, quedarse. Muy difícil quedarse a la intemperie. En general, ¿qué ujú, pasa? Es decir, todo el mundo opina A. ujú, Y vos a lo mejor opinás L. Pero es difícil decir, ¿saben qué? ujú, Yo estoy en desacuerdo con todos ustedes. ujú. En general nos callamos. En ese sentido también puede que esta novela, junto con la otra, que todas, que este díptico, que las dos novelas, también haya una voluntad de reflexión sobre, bueno, lo que estabas diciendo tú también, ¿no? De qué es la patria, pues los que tienes alrededor, ¿no? Luchas por ellos, te peleas por ellos, pero también sobre el mal, sobre el bien, sobre esos personajes. ¿Quiénes son tus personajes favoritos de esta novela? Algunos de ellos, pues están los chicos, pero están también los militares. eh, y los militares también tienen dos caras, ¿no? En diferentes de ellos. Es Es decir, que, no si todos no, los militares son... no sabes lo que me costaron en Argentina los... Cuéntanos, Hay un cuéntanos. teniente que es buen tipo. Uf, Teniente Quinteros, ¿no? ¿Cómo es posible eso, no? era muy difícil que la entrevista no terminara con un... ¿Qué necesidad tenías de que el teniente tal fuera? Y va lo mismo, esto de los 2 de abril, cada 2 de abril, que en Argentina es feriado, sigamos hablando de paradojas, Ujú, y es feriado, quien lo instaló como feriado fue el kirchnerismo, es decir, un gobierno más de izquierda, ujú, que en principio uno no pensaría en esta cosa más vinculada con lo militar y tal. Pero bueno, los veteranos, hay centros de veteranos que se juntan solo soldados, sin oficiales, porque los detestan. Y hay centros de veteranos que se juntan con sus cabos, sus sargentos, sus tenientes y sus capitanes, que eran los que estaban en el campo con ellos. ujú, ¿Y yo quién soy para decir no? Esto no puede haber pasado. Te equivocás en tu recuerdo. No puede ser que el sargento Gómez fuera un buen tipo, ujú, porque era un militar de carrera durante la dictadura. ujú. Eh, en general, los que más me gustan son son los que llevan la contra. Ni siquiera llevan la contra. Se sienten en la periferia, que creo que es algo que a mí me suele pasar. Me suelo sentir en la periferia de las mayorías, de todo tipo. Entonces esos que están un poco a la intemperie,
creo que me identifico más con ellos que con los que están más cómodamente instalados en la corrección política que sea, porque aquí también hay digamos, la corrección política de ese momento es ir a la plaza a avivar a Galtieri, Ujú, al dictador argentino de ese momento. ujú, Esa es la corrección política del momento. Entonces que ujú. venga Solano, que es uno de los del bar, y diga, están equivocados. Y que nada menos que el tipo del que está enamorado se le cambie de bando Ujú. y, y lo deje en esa incredulidad. ¿Cómo puede ser que esta persona en la que yo confío, creo, quiero, eh, no, digo, Estaba pensando ahora que los tipos del bar, como dices tú, ese cónclave de personas debatiendo lo que es, da para muchos momentos de humor también. bueno, yo creo que es algo que no puedo evitar. Aunque en estas novelas que tienen una temática Mm, dura, mm. solo de vez en cuando me permito el humor. Lo que pasa es que el humor a mí me gusta mucho en la vida. Es peligroso el humor, porque uno puede, digamos, cuando uno no se tienta de hacer humor, está en territorio más seguro, Ujú, porque no corre el riesgo de ofender. Uno puede ofender a veces con el humor, ujú, sin mala intención, pero la pelota, si fuera un partido de tenis, la pelota pica mucho más cerca de la línea mm, con el humor. mm, Eh, y en el bar hay lugar para el humor, a veces, mm. o para un humor irónico, que es el que a mí más me gusta también. No, estaba pensando que también puede ser, el humor también sirve para poner una distancia, entonces también tiene ese peligro, ¿no? Poner demasiada distancia, poner demasiada frialdad a Sí, algo sí, uno que complicado. puede quedar como frívolo Mm, frente a... ujú. Claro, tiene que ser como algo que funcione entre esos, en los códigos de esos personajes. Estaba pensando también cuando nos has contado lo de las memorias de los soldados, que me parece muy interesante, ¿no? Que todos tenemos esa voluntad de contar las cosas que vivimos, incluso las que no vivimos, los escritores, pero que quede constancia de lo que vivimos, que eso es algo que está ya desde el propio título, ¿no? De la novela, que es esa pregunta de ¿se acordarán de nosotros? ¿Quién se acordará de esto? Tú tienes esa voluntad también de decir, quiero, no sé si acordarse, pero por lo menos quiero que, que habléis de esto. Y es que me parece que una de las pocas cosas que podemos hacer los seres humanos es tratar de entender qué estamos haciendo acá. O sea, estamos vivos y nos vamos a morir. Perdón, pero perdón por darles esta noticia. Noticia. Debí callarme, ¿no? Pero al mismo tiempo es atroz, pero inevitable. Ujú, Entonces, mientras tanto, y el tiempo corre, mm. eh, detener el tiempo para entenderlo es una de las pocas cosas que podemos hacer. Frenarlo para entenderlo. Por supuesto que es solo un ejercicio analítico porque no frenamos nada, pero creo que nos pone en un mejor lugar. Pero ¿hasta qué punto es entenderlo o dejar constancia, ¿no? Como un testimonio, precisamente por eso, porque como nos vamos a morir, que alguien se acuerde de que estuvimos aquí, incluso de que Se- morimos en esta guerra. Puede ser. Bueno, puntualmente una cosa que a mí me resultó muy conmovedora en la investigación y traté de ver cómo ponerlo en la novela, es que los, los- las grandes batallas de la guerra son los últimos días de la guerra, cuando está todo perdido. Eh, el desembarco argentino es el 2 de abril. Los ingleses llegan a las islas el 1 de mayo. Ahí empiezan los cañoneos británicos, sobre todo de los barcos británicos, cañoneo así general. El 20 de mayo, vayan siguiendo el 20 de mayo desembarcan los ingleses, pero desembarcan lejos de la capital, como a 100 kilómetros. Y las 3 semanas siguientes los ingleses van acercando hacia el pueblo, que ni siquiera es una ciudad, que es donde está el grueso de las fuerzas argentinas, y en las colinas, las pequeñas colinas que hay alrededor. Los grandes combates son la noche del 11 y la noche del 13 de junio, y la rendición es el 14. Pero el 11 de junio a la noche, los soldados ya saben que la guerra la perdieron. Una forma del valor también. Ujú. Eh, y probablemente a mí se me
Se me sale entre lo que escribo. Qué expresión tan literaria, se me sale. Brillante. Borren ese pedacito. Eh, no puedo evitar que ciertas cosas que para mí valen. Esto que les digo de la visión del mundo. Para mí la vida es una cosa muy trágica de la que te salvan unas pocas cosas. La gente a la que querés y los amigos que tenés. O sea, el amor, Y sí, ¿no? las diferentes formas del amor. Porque aquí también no lo puedes evitar tampoco, también hay esa historia de amor. Sí, una historia, sí, bueno, hay una historia de amor de una chica con uno de los soldados, que son chicos de 19 años, esos soldados, que encima es la hermana en esa sociedad argentina. Claro, hoy sería un poco inverosímil, pero es un noviazgo secreto porque uno de los soldados está de novio con la hermana de su mejor amigo, cosa que estaba prohibida en esa sociedad así, de orangutanes machistas que éramos, era como no, La hermana no. las hermanas de mis amigos son intocables. Pero bueno, está, se enamoran y ahí está. Pero bueno, también está este amor paternal que no todos los padres de la novela ejercen, pero hay uno que sí, y Mm, hay unas madres que sí, y un padre que también, y hay otro padre que no. la mayoría de madres, por lo que sea. Ganan las madres amorosas a los padres amorosos. Sí, hay un padre bastante distante también por ahí. Eduardo, profesor, historiador, novelista, guionista. Esta es de nuevo una novela que se presta al cine. Esa forma de escribir, como acabas de decir algo ahora, ¿cómo has dicho esta Que expresión se me sale. que se te sale? En lo cinematográfico también se te sale. Yo creo que tiene que ver con cómo construyo yo en mi cabeza, que es una manera muy visual, Lo, que de no la- está ni bien ni lo mal. del mapa, ¿no? Lo de los... Eh, yo creo que hay gente que escribe, a lo mejor jugando con la palabra, Mm, trabajando sobre el vocabulario, sobre la forma del lenguaje, o sobre la psiquis de un personaje, o los estados de ánimo, las ondulaciones de lo que un personaje siente. Yo en general veo a mis personajes. No es ni mejor ni peor, es eso. Yo lo veo, entonces después tengo que encontrar el modo de contarte lo que veo. Y lo que veo son acciones y diálogos, ujú. que es la base de un guión, que son básicamente acciones y diálogos. Yo supongo que ahí hay un parentesco involuntario, pero favorable, para que gente del cine vea, entre comillas, como algunas novelas mías como, ah, pero esto es muy adaptable, que en realidad cualquier historia es adaptable o no, pero es verdad que tal vez haya como un parentesco más fácil. Te estaba pensando ahora, ¿quién te gustaría que adaptara si es que no estás ya adaptándola? No, estas Porque hasta estaba ahora me pensando encantaría hacerla con Campanella, con el que hicimos El secreto de sus ojos. Lo que pasa es que es un momento muy complicado del cine. en general o en Argentina. Yo te diría que en general, porque esto de, yo les dijera, levanten la Mm, mano quién ha ido 2 veces al cine en lo que va del año, al cine, a ver una película. ah, yo Bueno, la levanto son también. unas 7 u 8 de los que somos. Eh, si yo les preguntase quiénes antes de la pandemia iban al cine, casi todos hubiéramos levantado la mano. Algo cambió, el cine se trasladó a las plataformas y la gente muy de cine está muy desorientada eh, en cuanto a cómo produzco cómo produzco mi película, tengo que hablar con una plataforma, yo quiero ver mi película en el cine, no lo digo yo, digo, es lo que dicen, Los que tiene directores, mucha ¿no? lógica y hasta narrativamente tiene lógica. Vos pensás que una cosa es, hacemos una película y te capturamos Mm. durante 2 horas de tu vida, te sentamos a oscuras y vas a estar ahí y vas a tragarte esto completo. Es muy diferente a, te lo subo a una plataforma y vos estás con un control remoto en la mano, empieza.
te entra un mensaje, mm, pausa. Ah, ¿qué estaba mirando? Vuelvo. mm, Es muy diferente mm. y eventualmente desagradable para quien gusta de trabajar en eso. Entonces, con Juan, con Campana estamos dando vueltas de hacer alguna cosa, pero no logro convencerlo. Yo quiero que hagamos estas 2 novelas. Ya que cada 20 años se hace una película de Malvinas, Toca, nos toca, toca ahora. toca. Os voy a pasar ahora la palabra para que preguntéis lo que queráis, pero antes de eso solamente preguntarte, por mi parte, ¿qué episodios de Argentina quieres seguir tratando? Aparte de que llevas tus ensayos, que estás haciendo toda la historia de Argentina, Eh, pero novelísticamente, ¿qué te interesa? Novelísticamente, si vuelvo a hacer esto de la novela en la que estoy trabajando ahora es un policial actual, es decir, sin un vínculo, Bueno, pero no busca, digamos, nexos ni con la política, ni con... pero un lugar en el que quiero aterrizar es el gobierno de Alfonsín, que es el primer gobierno de la democracia que tuvo tantos problemas. O sea, estuve de hecho poniéndome a investigar sobre el último año del gobierno de Alfonsín, el 89, que es el cambio de gobierno, es el primer cambio de gobierno democrático entre Alfonsín y Menem, y es tal la envergadura de las dificultades que yo a veces pienso, ¿ves? Y volvemos a lo de la memoria, la gente se olvidó lo que era, ujú, lo difícil que fue. O sea, se escandaliza por problemas menores, que creo que esa es otra de las utilidades de la historia, decir, un momento, no es tan grave. ujú, Esto no es tan grave, sea ujú, lo que sea esto. Es, fuimos capaces de salir de esto, por ejemplo. Bueno, ese es un momento que me gustaría retratar, tal vez. Y aparte es una figura que valoro mucho, la de ese presidente.